Pues nos alegramos que estés por aquí. Déjame, si no te importa, que nos presentemos en un momento. Bueno, nosotros hemos hablado, tú y yo hemos hablado un poco por internet. Mi nombre es Juan. Yo estoy en República Checa ahora mismo. Llevo como unos 6 años por aquí y trabajo aquí de informático. Y tengo dos amigos desde la infancia, que son mi compañero Juanjo, que lo tienes arriba en la pantalla, que nos puedes decir algo también, Juanjo. Hola, Planfi, yo soy Juanjo, yo soy ingeniero forestal, yo estoy en Jaén, España, y como dice Juan, somos amigos desde la infancia y tenemos este pequeño proyectito donde hablamos de cosas y tratamos de echar luz sobre temas que no se entienden mucho. También tenemos a Jesús, que lo tenemos aquí justo debajo, que seguro que se presenta el genial. Sí, hombre, todavía tengo voz. Dios me lo premia. Buenas tardes, Francis. Encantado de conocerte. Gracias por conformar un poco este pequeño grupo reducido. Como verán, no queremos tampoco que sea esto una merienda de enero, como se suele decir por aquí. Y bueno, sí, como decían mis dos compañeros anteriores, somos amigos de la infancia, con muchas inquietudes siempre. Este es un proyectito en el que, bueno, queremos averiguar, como decía Juanjo, pues cosas desde personas que lo viven, ¿no? O sea, no basta con leer en los medios solamente lo que dice uno, lo que dice el otro, que la información pueda ser secada. Yo resido también en Algeciras, en España, en una región de aquí de España, del sur de España, en la parte más septentrional de Europa. Y bueno, estos son de ciencia, yo soy de letras, de filología francesa, con lo cual totalmente dispar el asunto. Y nada, como te decía, son inquietudes, ya te digo, queremos escucharlo de primera persona, de gente que tiene más conocimiento en los temas que vamos a tratar, porque hoy es contigo respecto a unos temas, otro día serán con otros compañeros de otros temas, y que bueno, que no queremos dejarnos llevar un poco solamente por lo que dicen los medios de comunicación o lo que puedan los articulistas de medio pelo, como yo le llamo, y bueno, escucharlo de primera mano y poder tener, digamos, una idea un poco más personal, ¿no? Por lo menos más directa, ¿no? Entonces esa es la intención que buscamos con esto y con tu participación allí. Bienvenido, cierto. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo soy Francis, tengo 30 años, estudié administración en la universidad hasta octavo ciclo. Me gustaría saber de qué trata su proyecto, más que todo, o sea, qué es lo que están buscando, o qué están armando, en qué se basa su proyecto. Mira, si me permites, te introduzco un poco. Estamos en unos tiempos donde hay mucha desinformación. Las noticias que nos llegan, nos gusta analizarlas un poco y mirar un poco más allá. Y bueno, hemos ido hablando de diferentes temas. Antes de que tú entraras, hemos estado hablando un poco de la inteligencia artificial que ahora ha liberado Elon Musk y se puede consultar online. Y bueno, oíamos cosas de terraplanismo y de cosas así, pero desde un desconocimiento y desde un punto de vista bastante neófito. Simplemente nos hemos intentado documentar un poco, porque la documentación es bastante extensa y nos gustaría conocer un poquito más, porque claro, nosotros no tenemos mucha idea. Aquí simplemente eso se desprestigia bastante, ¿vale? Es una teoría que, como no se atañe al mundo científico, prácticamente se descarta. Y nos gustaría saber algo más. Por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo llegas a este conocimiento o a esta parte en qué momento de la vida empiezas a dudar de lo que nos enseñan los medios o de lo que nos enseña la ciencia para pensar algo así? Y que nos dieras un poco de contexto de si, por ejemplo, cuando tú creces en el entorno que estás, porque desde mi desconocimiento de tu zona, que ya nos dices que te conectas desde Lima o cerca de Lima, desde mi desconocimiento no sé si eso es una zona que en realidad es de una religión católica o no, o no sé si tú a lo mejor incluso naces con esa religión alrededor de tu entorno, pero luego quieres buscar algo más allá. A mí me gustaría que nos contaras un poco quién es Francis, cómo te desarrollas ahí en esos años de juventud, por decirlo así, y cuándo empiezas, y si tienes a alguien que a lo mejor te introduce en otro tipo de conocimiento, o simplemente eres tú con tus lecturas o con tu investigación, que nos contaras un poquito más de lo que es el principio de esto. Bueno, todos son antisistema aquí. Son antisistema. Están en contra del sistema. Yo desde muy chiquillo
de la edad de 11 años, 12 años, siempre me gustó el tema de la conspiración. Gracias a Dios tuve una computadora a la mano y siempre me metí a ver videos, a leer. Soy una persona que le gusta mucho la lectura. Entonces siempre me gustó esos temas, ¿no? Yo creía mucho en extraterrestres, pensaba que los extraterrestres eran reales, que las estrellas estaban a millones de años luz, que habían estrellas más grandes que el Sol. Pero siempre investigaba, pero no llegaba a ninguna conclusión, a pesar de creer en ello. O sea, como que siempre había algo más que descubrir. Jamás vi fotos reales de planetas, jamás vi fotos reales de estrellas. Siempre me daba cuenta que eran pues animaciones, que eran fotos falsas. Cuando yo era niño, yo vi la transmisión, bueno, no en directo, pero sí vi los videos del hombre cuando llega a la luna. Y a mí me parecía un capítulo más del Chapulín Colorado. Realmente era la misma tecnología que usaban en los efectos especiales, que es de la misma época prácticamente. Entonces, con su chipote, jamás me lo creí. chipote chillón, ¿verdad? Sí, sí, lo hemos visto eso aquí también. Aquí se emitió muchísimo. Entonces, nunca creí en ello. Yo nací en una familia católica. Lima es capital de Perú, es una ciudad muy católica. Aquí todos adoran al Señor de los Milagros, que lo llevan en el mes de octubre, él anda en los hombros y la gente hace una procesión y lo siguen y le prenden velas y le piden favores a una imagen. Cuando era niño mi mamá me llevaba los domingos a la iglesia católica, pero el mismo ver las imágenes, las estatuas que tenían en ese lugar, la simbología que tenían en ese lugar, me causaba mucho temor, me daba mucho miedo cuando yo era niño. No quería ir. Jamás entendí la palabra, la Biblia, hasta que empecé a estudiarla de la manera correcta. Yo fui una persona de niño que sufrió mucho bullying. A consecuencia del bullying es que yo empiezo a salir mucho a la calle, dejé de estudiar y me empecé a juntar con delincuentes, con gente de mal vivir, con drogadictos. Y aprendí cosas de la calle y luego me vengué de todos los niños que ya eran grandes, que habían abusado de mí. Entonces pues recaí en muchas del tema de las drogas, en el alcohol. O sea, mi vida era una vida muy bohemia. Sí, hacía muchas cosas malas, delinquía cuando era jovencillo. Pero llegó un momento en que yo me enamoro de una joven. Esta joven tenía otros planes, otras aspiraciones, y yo pues era un vago que no tenía futuro. Y por esta chica decidí cambiar. Lamentablemente esta chica, como tenía otras aspiraciones, pues se fue de viaje y se olvidó de mí. Yo sí estaba muy enamorado de ella y yo sufría mucho. Entonces yo ya estaba estudiando en la universidad, me sentía muy mal anímicamente, ¿no? Y conocí una joven que era una compañera de la universidad en una clase de estadística. Y la joven era muy atractiva y yo trataba de llenar los vacíos que tenía en mi corazón con mujeres. Salía con una chica, salía con otra chica, pero no podía olvidar a esta joven que estaba enamorado. Entonces me gustó esta compañera y empecé a tratar de ganarme su amistad, de poder relacionarme con ella para luego pues tener algo con ella. Para lo cual la joven me dice que yo le invito a salir al cine y ella me dice que no podía porque estaba guardando su testimonio. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, lo que pasa es que me estoy preparando para ser líder en una iglesia. Y si quieres te invito, me dijo. Entonces en primera instancia yo dije, bueno, vamos, está bien, quiero ir a tu iglesia. Y para mí siempre las personas que iban a las iglesias siempre han sido religiosos, gente loca, gente que habla por hablar, gente que nunca pudo lograr nada. O sea, para mí eran fracasados. Pero hoy en día los respeto mucho porque ellos son los que tienen la verdad. Yo estaba yendo a la universidad. Yo siento que las universidades sirven para adoctrinamiento de los jóvenes, para volvernos un piñón más de este sistema. Yo sí soy una persona antisistema. Yo no soy vacunado, yo no me creo nada de lo que sale en los medios de comunicación. Entonces, me dije a mí mismo, si tengo compañeros en la universidad que se sientan al fondo, que no prestan atención
pero sacan buenas notas en el examen porque plagian. Pero yo me siento adelante y siempre que el profesor se equivoca yo lo corrijo. ¿Por qué? Porque siempre estoy haciendo mis separatas, siempre estoy estudiando, siempre estoy leyendo, siempre estoy investigando. Soy una persona que le gustaba llegar siempre a la raíz de las cosas. Muy difícil de que alguien me pueda timar, muy difícil de que alguien me pueda engañar o me pueda, como se dice, sorprender. Entonces dije, si bueno, yo me doy cuenta cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, cuando me está engañando incluso el profesor o cuando el profesor se equivoca, voy a ir a la iglesia y lo voy a tomar en serio. Y la única manera de descubrir que Dios era real, por la experiencia que había tenido, era pues estudiando la palabra. Era, si yo leo mis separatas para entender la clase, entonces voy a leer la Biblia para entender lo que está hablando el pastor. Entonces pues empecé a estudiarlo, lo empecé a tomar en serio, me prepararon, hice una universidad de la vida que se llama así en la iglesia, me prepararon, me enseñaron desde cero, como a un bebé espiritual, a tomar leche espiritual. Pero el crecimiento espiritual de una persona no depende cuántas veces vas a la iglesia. No depende en qué iglesia estés, en qué congregación estés o qué denominación tenga. Porque hay muchas. Hay bautistas, hay pentecostales, hay adventistas, hay católicas, hay evangélicas. Eso es lo que te iba a preguntar, Francis, porque vas a una iglesia cristiana, pero no católica, supongo. ¿Qué tipo de iglesia es entonces? Es una iglesia carismática. Es una iglesia muy modernista. Iglesia carismática. Se llama así tal cual. La iglesia se llama Visión Mundial y estamos bajo la cobertura de la MCI de Colombia, de la Misión Carismática Internacional, del pastor César Castellanos. Son colombianos ellos. Entonces pues empecé a tomar en serio la palabra, empecé a estudiarla y escuchaba testimonios de hermanos y poco a poco iba creciendo espiritualmente. Como les decía, yo era una persona muy conspiracionista. ¿Y en qué momento, si puedo preguntarte, Francis, en qué momento enlazas ese fervor religioso con una tierra plana? ¿Eso es así porque o este enlace es algo natural dentro de esta iglesia? ¿O es algo que tú extrapolas y dices, bueno, esto es un paso más, esto es un avance más, esto es algo que cómo enlaza con la teoría de la Tierra plana? Miren, en realidad ningún pastor les va a decir que la Tierra es plana. Y las personas que van a la iglesia son personas que simplemente siguen al pastor, no tienen una verdadera relación con Dios. Lo único que te da la revelación, la sabiduría, es el Espíritu Santo. Y eso te lo da en lo secreto, en tu habitación, donde nadie te ve. Para mí, desde niño, jamás la Tierra giró. Jamás. Yo siempre me dedico, o sea, la filosofía se basa en la observación. La ciencia se basa en la observación. Recogemos datos cualitativos para convertirlos en datos cuantitativos. ¿Para qué? Para poder generar, pues, una hipótesis. Ahora, para mí la Tierra nunca se movió. No entendía, no me cuadraba. Siempre que porque me gustaba mucho el tema de las estrellas, de la astronomía. Yo de niño quería ser astronauta. Soñaba con eso. Pero o sea, mientras iba creciendo, mientras iba viendo temas de conspiración, me iba dando cuenta que esto era falso. Cuando yo empiezo a leer la Biblia, ya en mi crecimiento espiritual, me empezaba a dar cuenta de que la Biblia te hablaba de una tierra plana estacionaria. Toda la Biblia te habla de eso. Y yo hablaba con mi líder, le decía, líder, pero aquí dice Dios que la tierra es plana. No, varón, eso es apostasía, varón. No, varón, o sea, se cierran. Así como las personas terraglobas se cierran, los cristianos también se cierran. Se cierran, pero ni siquiera lo estudian la palabra. Entonces no tienen el conocimiento, no tienen la verdad, están errados. Perdona que te corte un segundo, es que nos has comentado que hay que leer la Biblia de una manera determinada y la verdad es que ya me ha intrigado mucho porque entiendo que vosotros sois neopentecostales dentro de lo evangélico y vosotros sí tenéis vuestra propia manera de leer la Biblia, no leéis la traducción que leemos nosotros en España, por ejemplo, ¿no? ¿Me estás preguntando? Sí. Que si vosotros no leéis la Biblia igual que nosotros, ¿no? No leéis la misma traducción que tenemos. Yo leo la Reina Valera 1960 y también siempre cuando estudio la palabra utilizo internet para poder traducirlo al hebreo, porque hay palabras, bueno, no sé si saben qué es hermenéutica.
Sí. Ya, entonces yo jamás supe lo que era hermenéutica. Yo empecé a practicar la hermenéutica sin saber qué era hermenéutica. Lo de la tierra plana, como les digo, está en toda la Biblia. Y Dios me mostraba en la Biblia y yo lo buscaba en internet. O sea, buscaba lo metafísico en lo natural. Y siempre encontraba la respuesta, siempre encontraba la explicación. El tema de los ovnis jamás le tuve sentido, pero hoy en día yo sé que los ovnis son imanes levitando. Ellos tienen una tecnología oculta. Esa tecnología la tenía Tesla y se la robaron los nazis en la Segunda Guerra y ahora la tienen los soviéticos, que ahora es Rusia. Entonces, bueno, el viaje a la Luna también fue una farsa, fue una competencia que fue con los rusos. Entonces, me fui dando cuenta de muchas cosas, todo me cuadraba. Y Francis, perdón, no existen soy una comunidad muy grande de terraplanistas allí. La verdad es que no mucho. Ahora va a haber una conferencia en abril que va a venir Iru Landucci, el argentino. No, Y yo no sé quién Perú. es Iru Landucci. ¿Nos puedes decir un poco quién es? Iru Landucci es un joven argentino que él empezó todo este movimiento de la Tierra plana. Es muy conocido en su canal de YouTube. Él es Nur para Todos, es su canal. Yo veía sus videos y realmente me cuadraba con la Biblia. O sea, yo lo que yo veía en la Biblia lo buscaba en internet, o sea, en lo natural. O sea, tratar de darle la respuesta a lo que me decía la Biblia, investigando, con experimentos. Entonces, me metí mucho también a investigar los temas de Nikola Tesla. Él tenía mucho conocimiento, él tenía conocimientos que tenían los egipcios. Los egipcios, los sumerios, los babilonios, tenían practicaban, querían convertir los metales en oro. Te quería hacer una pregunta. ¿Hay algún evento en concreto que para ti sea un antes y un después? ¿Hay algún evento? Porque has hecho mención un par de veces a lo que es el aterrizaje, el supuesto aterrizaje en la Luna. ¿Es ese evento el que a ti quizá, o si tuvieras que elegir algún evento o alguna conspiración o algo, recalcarías alguno o dirías alguno en concreto? Porque del aterrizaje en la Luna hay muchísimas cosas, hay muchísimos vídeos, quizá es ese que has mencionado al principio y vuelves a mencionar ahora, el evento histórico que te hace dudar un poco más, o hay algún otro, o son todos por igual. En realidad fue todo en conjunto, ¿no? La información que recibía a través de Dios, la información que buscaba en internet y los videos de los que tú me hablas, que he visto muchos, todos son falsos. O sea, a simple vista uno se da cuenta que son videos falsos, que son montajes. Incluso en la conferencia que les hacen a Neil Armstrong y a los dos astronautas que fueron con él, en esa conferencia ellos no saben dónde esconder la cara. No, o sea, la manera en cómo se ponen es de unas personas muy nerviosas. El lenguaje corporal que ellos muestran es de personas que están siendo obligadas a dar esa declaración. O sea, es muy notorio. Y después Neil Armstrong pues abandona la NASA, los proyectos, y se va a vivir al campo. Siempre cuando los fueron a entrevistar, hubieron periodistas que les llevaron la Biblia y les decían: jura por la Biblia que llegaste a la Luna. Siempre actuaron de mala manera, despotamente, prepotentemente, jamás quisieron reconocer. Entonces, si yo llegué a la Luna, pues fácilmente digo: sí, llegué a la Luna, aquí lo juro, ya está, y se acabó el problema. Pero ¿por qué dejar esa incógnita? Ahora, perdona, ¿cuál es ese gran evento que nos has comentado de terraplanistas en las que hay una gran conferencia, que se ha quedado así un poco en el aire? Va a ser en abril, no recuerdo el día, pero va a ser en abril este año. Va a ser en Lima, Perú, en el Teatro de la Exposición, en Surquillo. ¿Es el día 23 o ese es uno que es en Buenos Aires? Porque algo he visto que hay el día 23, hay algo, pero no sé si es el 23 de abril o el 23 de marzo. No recuerdo bien la fecha exacta, pero va a ser en abril a Perú. Pero este señor Sí, es claro. el autor del libro de Nur. Claro, va a estar Iru Landucci.
Ajá. Porque eso no se retransmitirá en streaming. Es que nos pilla un poco lejos, Francis, para ir a verlo. Yo juraría que sí, yo juraría que hay un canal que se puede transmitir, que debería transmitir eso. Sí, que es Nur para todos, me imagino que ya lo subirá después, ¿no? No en vivo, pero sí subirá pequeños fragmentos de aquello. Los invito a visitar su canal. Les voy a compartir muchos canales que los va a abrir más los ojos. Pero si no tienen una base bíblica van a terminar creyendo en cualquier cosa. Ese es el gran problema de las personas. Ven mucho tema de conspiración y terminan creyendo en muchas cosas. La base bíblica entenderás, perdona que te interrumpa, Francis, la base bíblica entenderás que, bueno, en mi posición, por ejemplo, que soy católico, la base bíblica que yo tengo es lógicamente de una Biblia católica. Como mucho a lo mejor he podido leer algo de apócrifos, pero es católica en base. Entonces, la Biblia como tal es interpretable totalmente, porque no se puede creer a rey juntillas, es inviable totalmente. Y también hay algunas partes que son muy interpretables también por un sesgo, ¿no? Es decir, si tú estás influenciado por una fe, por una impregnación tal y cual, esa interpretación de la Biblia es de una manera o de otra, es lógico, ¿no? Independiente de seas católico o seas protestante o seas como sea. Entonces, no sé si a lo mejor ese sesgo que yo puedo tener me hace no ver determinadas cosas en la lectura que hacéis vosotros, ¿vale? Porque imagino que la Biblia que vosotros tomáis contiene también los 4 evangelios, por lo que yo he visto, contiene también algunas cosas. Es cierto que hay algunas citaciones en la Biblia acerca del terraplanismo, lo de los 4 confines, lo del árbol que llega hasta el cielo, determinadas cosas, pero también la Biblia tiene muchas interpretaciones en las que también demuestra que la Tierra es redonda. O sea, tampoco hace falta ni una cosa ni la otra, es decir, porque la Biblia es totalmente interpretable casi así. Yo sí tengo una duda, ya que vosotros controláis más de qué diferencia hay entre la Biblia Reina Valeria, que entiendo que es la de base griega, y la nuestra. Jesús, ¿tú lo sabes? Son las traducciones. Por ejemplo, puede decir, en algunas dice vosotros, en otras dice ustedes. En algunas dice, por ejemplo, cuando Eliseo lo ve partir a Elías en los carros de fuego al cielo, en una dice, por ejemplo, ¿no? Déjame tomar tu lugar. Y en la otra dice, bendíceme, que Dios me bendiga el doble que a ti. Se entiende de diferente manera. Entonces hay muchas cosas que han cambiado. Y peor con las traducciones modernas, es para entorpecer al ser humano. Lo único que hacen es entorpecer al ser humano. Esto sí es un tema que yo controlo porque, bueno, estudio filología y traducción. Entonces, bueno, lógicamente en la traducción no hay nada literal, porque incluso nosotros que hablamos castellano o español, como prefieras llamarlo, tenemos también determinadas interpretaciones, no utilizamos tampoco las mismas palabras para el mismo vocabulario, y entonces sí, pero se entiende que hay una base de interpretación, claro, aparte de la traducción. Y esa era una gran mentira. Si puedo decir una cosa, Francis, mira, nosotros no somos personas que seamos practicantes en el sentido de la palabra, y para nosotros es una sorpresa, porque cuando nos empezamos a documentar acerca del terraplanismo, para nosotros ha sido una sorpresa que esté tan ligado a la religión como aparentemente nos estamos dando cuenta que está. Durante tu estudio, durante tu lectura, durante todo esto, ¿hay algo en concreto que tú veas? ¿Hay alguna imagen que tú veas de lo que es esta tierra plana, con esta cúpula? ¿O es algo lo que realmente tú llegas con el razonamiento de estos textos? ¿O hay algo en concreto que tú ves, ya algún dibujo prehecho o algo, y tú dices, esto tiene que ser así porque es lo único que cuadra? Sobre el tema del terraplanismo, como le digo, toda la Biblia te habla de genética, te habla de biología, la Biblia te habla de ciencia, te habla de muchas cosas. Entonces, si empezamos a entender la Biblia, primero es entender el Génesis. Génesis es genética. Dice que Jehová Dios tomó la costilla de Adán, pero esa es una mala traducción, es una mala interpretación. ¿Para qué? Para entontecer al ser humano. Como le digo, hay una élite que está detrás de todo esto. Somos en realidad un experimento genético podemos ver la Tierra como hebra de ADN. Él tomó una costilla del ADN, sacó una hebra del ADN de Adán para crear a Eva. Ahora, todo el mundo dice que estamos aquí porque el diablo gobierna el mundo, porque por una manzana. En las iglesias cristianas dicen que fue la desobediencia, pero en realidad fue inmoralidad sexual.
Yo quería, hay un matiz, si no te importa, Francis, quería meter, nunca dice que fue una manzana, de hecho era un higo, pero eso es porque yo soy muy rural y porque mis estudios me llevan por ahí, pero ser era un higo. Matiz, pero ahí lo dejo. Pero fue inmoralidad sexual. Como les dije, adulterio viene de adulterar, modificar, corrompir. Acá en Perú lo llamamos bambear en el habla popular. Bambear. Fue adulterado el útero de Eva. Cuando ella era una niña, vino la serpiente, que era el mismo diablo, un ángel de luz. Era guapo. Francis, eres oro puro, macho. De verdad. Tenemos que hacerte un especial. Perdona un segundo, porque aquí me gustaría quizá meter algo de cronología, porque algo que me sorprendió bastante el otro día cuando chateábamos un poco antes de esta conversación, era los años que me dabas, ¿no? Porque claro, nosotros aquí ahora mismo acabamos de empezar año, estamos en 2023, pero según tú me comentas, estamos en el año 5000 o algo así. ¿Cuál es esta cronología? 3. La Tierra tiene menos de 6000 años. No existieron los dinosaurios, no existe la evolución, no existen fósiles de millones de años atrás. Yo les digo una cosa, el día de hoy las cosas se fosilizan, los seres orgánicos se fosilizan, un animal cuando muere se fosiliza. No, ¿por qué no se fosiliza? Así lo entierres, así lo trates de preservar, no se fosiliza. Siempre van a haber bacterias, microorganismos que se lo van a consumir, son biodegradables. Entonces, no existe la fosilización. La fosilización fue en el diluvio, porque hay fósiles de ballenas, de monstruos marinos que han encontrado en la cima de las montañas, y eso fue a causa del diluvio. Si recuerdan, el diluvio fue un juicio de Dios. Sí, perdona que te corte un segundo, pero ¿y nos cuadra el diluvio con la teoría de la Tierra plana? Porque creo que sí, es que no lo recuerdo muy bien, no soy tan estudioso de las escrituras como vosotros, ni de lejos. Tú pregúntame por fantasía y por Tolkien, y ahí estoy yo el primero, pero para esas cosas no. ¿Y eso nos cuadra con la actual teoría de la Tierra plana? El diluvio, me refiero. ¿Por qué no te cuadra con el diluvio la Tierra plana? Porque si hay vamos, no es que no me cuadre, me refiero, perdona, que no es una cuestión de jugar, sino me refiero. Lo dices porque se desbordaría el agua, me imagino, Juanjo, ¿vas por ahí? Entiendo que no podemos subir el nivel hasta colmar. Es una duda que tengo, desde el que no lo entiende, no otra cosa. O sea, me refiero, se supone que en el diluvio subimos el nivel hasta que apenas quedó tierra, ¿no? No, la Biblia dice que se cubrió todo y dice vale. que se abrieron las fuentes del abismo. Incluso en los mares, en el mar hay fuentes del abismo. Sí. Se abrieron esas fuentes y agua salió de ahí y el agua caía de arriba. Entonces toda la tierra se cubrió de agua. Es por eso que cuando Noé manda la primera paloma, la paloma pues no halló tierra hasta después de en el sueño de Nabucodonosor, él sueña que había un árbol que su copa llegaba, la cúspide llegaba al cielo, tocaba al cielo, o sea, al domo. Y Daniel interpreta su sueño y dice, ese árbol eres tú. Entonces, pero Eva... Ay, Nabucodonosor, eso me apasiona. Yo soy un gran estudioso de Nabucodonosor II, aunque aquí donde me ve. Nabucodonosor, otros... La dime, estatua... perdón, que no te quería cortar. Sí. Te comentaba, porque todo eso, a mí me gusta mucho la civilización babilónica y todas esas primeras protocivilizaciones, que me parecen una cosa apasionante. ¿Vale? Estamos hablando no, es que lo digo de memoria, 500, 600 años antes de Cristo. Antes de la fecha que nosotros entendemos como Cristo, que no sé si vosotros compartís la misma. Perdona, tampoco quiero yo... Sí. Y esos son babilonios, y además los babilonios tenían se dice que su estudio del cielo sí tendían a pensar que no que la Tierra era plana, como tal, pero sí que era un disco, como tal vez en Mundo Disco de Terry Pratchett, no sé si conocéis la obra. Al cielo, y nosotros al ver el cielo vemos un disco
vemos un disco Sí. en el cielo. El movimiento de las estrellas, de todos los cuerpos celestes, es circunferencial, dan vuelta, siempre dan la vuelta. Lo Sí, mismo lo vieron los porque- mayas, lo vieron los mayas, los incas, los aztecas, todas las Y civilizaciones claro, antiguas esas civilizaciones que nosotros las estudiamos menos por aquí y son apasionantes, tenían la ¿sabes? misma cosmovisión. Pero realmente de lo que tú dices, esa cosmovisión, esa cosmología de estudio es verdad que yo creo que los incas no, los incas pretendían ya que era una bóveda, no era un disco. Y te digo, no soy un gran estudioso de esas culturas. Yo sí, las de más occidentales sí las entiendo un poquito más. Y yo entiendo que el disco que ellos veían era porque su observación era la que era también en su momento, no había telescopios, solo podían ver a ojo. Claro, nosotros hoy en día tenemos otra visión y, por ejemplo, vosotros ya podéis desarrollar unas teorías más trabajadas que nosotros no podemos, bueno, nosotros tenemos las nuestras, evidentemente, pero que desde Uruk, por ejemplo, donde Nabucodonosor miraba el cielo, hasta las pirámides aztecas, pues es verdad que hay una especie de visión de la cosmología similar, entiendo yo. Y entiendo que esa es la que defendéis vosotros desde el, llamémoslo, ay, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho que me has dicho, Irulandusi, perdona, me has dicho. Sí. Y es la que defendéis desde Irulandusi. Aquí nosotros hemos visto algunos esquemas de cómo veis el movimiento del disco celeste, como lo llamáis vosotros, sobre las bases de otro disco que no es plano, porque lo llamamos la Tierra plana, pero el disco que yo he visto, según las visiones, no es plano, ¿no? Es ¿Te una refieres a...? cosita que hace... Sí, que es una manera de llamarlo, pero pues, de llamarlo de una manera políticamente vendible, ¿sabes? Para que sea más sencilla. Yo entiendo, Claro. pues, tío, me apasiona un montón y me gustaría mucho. ¿Me recomienda algún vídeo en concreto sobre todo para los que quieran aprender un poco de Landucci, con 2 C, ¿no? ¿De qué se compone la Tierra plana para ti? Porque estamos hablando de La una bóveda cúpula, de la Tierra, la sí. bóveda en concreto, que también aparece en la cultura egipcia. Los egipcios también tenían una diosa, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero la pintaban así como si estuviera protegiendo a la Tierra de cualquier inclemencia que venía desde el exterior, y también dibujaban en su barrica las estrellas y todo esto. Pero entonces, ¿qué componentes estamos hablando? ¿La Tierra plana como un disco, como un plato, una bóveda o cúpula o domo que protege del exterior? ¿Y qué más componentes tenemos ahí? ¿Qué encontramos en los bordes? ¿Qué encontramos debajo? Porque según entiendo también, cuando investigo un poco, realmente no concebimos así o no conciben así, por decirlo, la gravedad, sino simplemente un movimiento ascendente de este disco o de este plato. ¿Qué más componentes tenemos ahí para dar un contexto básico? Quizá para ti sea algo muy básico, pero nosotros necesitamos comprender un poco más qué hay ahí. Claro, lo que está deteniendo que puedas entenderlo y comprenderlo tal cual es que tú crees en la gravedad. La gravedad no existe, es una mentira, es un engaño. La ley universal creacional es electromagnetismo. Todo es vibración, todo son ondas, todo es ondas, todo es vibración, todo es oscilaciones, toda fuerza, o sea, la fuerza que predomina en la creación es el electromagnetismo. Desde el momento que estamos hablando, estamos arrojando una onda sonora. Tu corazón tiene un campo magnético. Tú cuando abrazas a un ser querido, un ser familiar, choca tu pecho con su pecho, corazón con corazón, y sientes el amor. Esos son campos magnéticos y todo está relacionado con ello. La gravedad no existe. Perdona, el amor es un campo magnético. Se puede describir de esa manera. ¿Ustedes han visto la gravedad? ¿Han observado la gravedad? ¿Conocen algún artefacto, algún aparato que funcione con gravedad o que la genere? Algunos sí, pero no estamos aquí para juzgar eso, de verdad. Nosotros queremos oírte.
Claro, Es que por soy eso les ingeniero, tío, consulto. perdona, a mí me puede ser que estemos equivocados. Entiéndeme. La idea es que la idea aquí es que se lo cuestionen. Por eso les Sí, pregunto, sí, es ¿conocen lo que algún te digo, aparato? que sí, actualmente sí, por ejemplo, el relascopio de Beatles, sin ir más lejos. Pero no me meto en eso. Nosotros queremos oír tu opinión, no rebatirte ni muchísimo menos, por favor, faltaría más. Claro, la gravedad no existe, esa es mi opinión. La ley universal creacional es electromagnetismo. Las cosas caen por densidad. Tenemos un polo norte que es el centro de la Tierra, que es la Tierra plana, obviamente. En la Biblia siempre habla de cuando Dios le explica a Job cómo construye la Tierra, le dice, ¿quién ponía la piedra angular? La piedra angular era la primera columna que colocaban los albañiles en las edificaciones antiguamente. Siempre colocaban la piedra angular, que era una columna en una esquina. Claro, las edificaciones son cuadradas, cuadriláteros, pero ¿cómo sería una piedra angular en un disco? Obviamente que al centro del radián. Entonces tiene mucho sentido. ¿Es esto por lo cual, esta estructuras piramidales se repiten en diferentes continentes y en diferentes culturas? Porque tienen algún componente electromagnético, estas pirámides, tanto en el mundo azteca como en el mundo egipcio. Yo era muy jovencito, mi idea era esta. Los extraterrestres vinieron a las civilizaciones antiguas para hacerlos esclavos y que ellos trabajasen para extraer oro y que ellos se lleven el oro. Como en Stargate. Pero, o sea, es una creencia muy absurda. ¿Por qué es muy absurda? ¿Qué van a hacer los extraterrestres con el oro si no tiene ningún valor supuestamente en las galaxias? El oro tiene propiedades electromagnéticas. Es un gran conductor de energía y es muy maleable. El cuarzo, las piedras Francis, preciosas. lo que estás diciendo, fuera de broma, no es ninguna tontería. O sea, me refiero, todo el oro, la teoría actual científica, digo, no que sea la verdad, todo el oro que hay en la Tierra procede, se supone, del espacio. O sea, ningún oro se ha creado naturalmente en la Tierra. Por eso, que lo que dices, según la teoría científica actual, que no digo que sea la verdad, ahí lo dejo. Es el dato, simplemente lo pongo. Se supone científicamente y en su análisis de ello que todo el oro que hay aquí ha venido de fuera. No sabemos de dónde, pero Francis, no hay manera de crearlo aquí. Perdona, Francis, ¿qué hay fuera de esta cúpula? Porque yo he visto Sí, documentación Francis, donde perdona. fuera de esta cúpula, y estaba hablando antes de que te incorporara a la llamada, estaba hablando con Juanjo, ¿qué hay fuera de esta cúpula? Porque hemos visto alguna foto, alguna imagen como que había una especie de habitaciones de cielo, pero luego había agua también. ¿Qué hay fuera de esta cúpula? Más allá de la cúpula hay agua. Solo hay agua. La Biblia dice eso, que hay agua. Afuera hay agua. Atrás del cielo, del firmamento, hay agua. No hay otra cosa. Ahora, el agua, cuando se enfría, se vuelve hielo. Es por eso que el cinturón de hielo de la Antártida, o sea, pasas la Antártida, te adentras en la Antártida, te pierdes en la fría e infinita oscuridad. Y es por eso que ese hielo se mantiene. Pero dentro, donde estás dando la vuelta al sol, el agua se derrite y se vuelve a congelar, se derrite y se vuelve a congelar. Y de esa manera es donde que se forman los muros y el agua se contiene. Las mareas son por las ondas electromagnéticas. Una ola es una onda. Entonces no tiene nada que ver con que la luna genera las mareas. O sea, no tiene sentido alguno. Como les digo... Entonces, perdona, estaríamos hablando de una luna y un sol dentro de un domo. Ese sol sería electromagnético. El sol es un generador electromagnético, lo es, y yo te lo puedo demostrar. No lo dudes. A ver si me permites. Buscamos. Si vemos esta imagen, esperemos que cargue. Aquí, ¿pueden verlo? ¿Qué vemos? Sí. Es un anillo, ¿verdad? Es un anillo. El sol es un anillo de oro. El sol es un anillo de oro, el cual se enciende y se enciende su interior de luz y genera una especie de plasma lumínico en el interior. Es por eso que la religión católica, que pertenece a la élite, lo saben muy bien.
Esa no es la misma teoría que tenían los vikingos con el Jormungand, la serpiente que se supone que rodeaba ¿Ves? la tierra. Se te entrecorta, Es la Francis. simbología que utilizan los católicos. Ujú, ujú. Es que a los católicos nos gusta ¿Se una entrecorta? simbología más que el coperín. No, se oye bien. Perdona, ¿y entonces el calor de dónde nos viene? Porque la luz está claro, pero el calor... La luz es calor. Ahora, el sol no es la única fuente de luz. Recuerda que el sol y la luna fueron creados en el cuarto día. Y antes de eso, en el primer día, Dios dice sea la luz. La luz no es, o sea, el sol no es la única fuente de luz que existe. Pero, por eso yo les pregunto, si el sol fuese una roca quemándose en el espacio, porque eso es lo que nos han enseñado desde el colegio, nosotros no Bueno, un recibimos gas, pero ceniza, sí. recibimos fotones de luz. ¿Qué es un fotón? Es una partícula de luz. Las plantas se alimentan de las partículas de luz solar, hacen la fotosíntesis, se alimentan de fotones, fotosíntesis, fotones de luz. No recibimos cenizas, recibimos fotones de luz, partículas de luz, que es electromagnetismo. Cuando ya es el atardecer, se nota el cielo de color medio violeta, medio púrpura. ¿Por qué? Porque nos emite radiación ultravioleta en muy bajas frecuencias. Pero lo que da cáncer a las personas son las altas frecuencias de estas radiaciones, por el Wi-Fi, 5G y etcétera, de cosas que nos cansan. Entonces, si se dan cuenta, el sol yo con el sol soy un poco, te tengo que contar, Francis, que con el tema del sol soy un poco escéptico, porque, claro, aquí nos encontramos con la teoría que nos dice, bueno, si el sol estuviera en el espacio donde se supone que no hay oxígeno, ¿cómo se está quemando, no? Y cómo nos llega esa luz y todo esto. Bueno, yo lo que entiendo es que, claro, que está fusionando, es una fusión nuclear lo que tiene. No lo llego a concebir muy bien el sol dentro de un domo, ¿sabes? Como... los eclipses, ¿no? Cuando ven un eclipse solar, yo los invito a buscar en internet los cientos de videos de eclipses solares. Siempre el eclipse comienza desde el centro del sol. Jamás se ve a la luna entrar por ningún extremo del radio del sol. O sea, por ningún borde entra la luna, supuestamente. Siempre el eclipse comienza desde el centro del sol y deja un anillo y al centro se vuelve oscuro. ¿Por qué? Eso tendría mucho sentido con esto, ¿verdad? Sí tendría mucho sentido con esto. Son ciencias ocultas. Los egipcios, los babilonios, los sumerios, ellos tenían tenían mucha tecnología, incluso mayor a la de ahora. Sí, ¿puedo hacerte una pregunta, Francis? Sí. Mira, ¿qué mueve que nos estén ocultando la verdad? ¿Es quizá en un tema vibracional? ¿Es quizá un tema energético? ¿Nos están intentando limitar con la religión, con este tipo de ideas? ¿Nos están intentando limitar nuestro desarrollo personal para quizá meternos ciertas ideas en la cabeza o para controlarlos mejor, una élite o lo que sea? ¿O por qué hay esa negatividad o esa censura acerca de otros pensamientos que no sean el pensamiento científico? ¿Cuál es tu idea de por qué, ¿no? Porque de acuerdo que puede ser que todo esto se esté negando y todo este conocimiento se esté bloqueando, pero ¿por qué razón? ¿Qué hay detrás de ocultar una... Según me documento yo en el tema, entiendo el sol como electromagnético dentro del domo, y entiendo que hay una transferencia de esa energía al centro de la Tierra en sí, que sería el polo norte, según entiendo bien, y el polo sur en concreto, pues bueno, serían los bordes de este plato, que según entiendo estarían congelados, ¿no? Esto estaría congelado por este agua que estamos hablando, que hay fuera del domo, y que estarían congelados, y que sería en realidad pues ese borde que estábamos hablando cuando hablabas antes, de Juanjo, de
de la inundación de este tema, pues quizás estaban ahí conteniendo que ese agua no surgiera. ¿Hay algo más que nos estamos perdiendo dentro de este concepto de tierra plana? ¿Hay algo más? ¿Hay algo? Porque sí cambiamos el tema de gravedad o el concepto de no hay gravedad, pero estamos pegados porque hay un movimiento ascendente, ¿no? Según entiendo. Creo que ha dicho densidad. ¿Perdona? Todo electromagnetismo. La fuerza universal es el electromagnetismo, no es la gravedad. Las cosas se atraen por magnetismo, no por gravedad. Ahora, o sea, las teorías de Albert Einstein, que fue masón, fue jesuita, fue masón, son fórmulas y fórmulas y fórmulas que no te llevan a nada, no tienen sentido alguno. Son ideas muy absurdas, en realidad. La Tierra es como o sea, para ponerlo más simple, es como ver el inodoro, y cuando el agua está en el inodoro, y que los continentes sean pues las heces. Los muros de hielo son el inodoro, y los mares el agua que está dentro del inodoro. Es así, vivimos en un tazón, o se podría decir en una burbuja, en el cual pues Sí, el agua está hasta la mitad de la que decir burbuja. que vivimos en un váter, sí. Claro, o sea, para que lo puedan representar mejor. Queda mejor de yo me cara había a preguntado, distinguirlo. calor, pero no es la única fuente de luz. El mismo cielo tiene su propia luz. O sea, alumbra. El día es luz. Por eso te digo, el sol y la luna fueron creados en el cuarto día. Ahora, las estrellas no están a millones de años luz. No existen estrellas más grandes que el sol. El sol es la lumbrera mayor. Y la Biblia describe a las demás estrellas como inferiores al sol. El sol señorea en el día, la luna señorea en la noche. Las estrellas simplemente están para saber los tiempos, las estaciones. Como les decía, todas las culturas antiguas siempre han tenido esa misma cosmovisión. Ellos han tenido mucho conocimiento que hoy en día nos lo ocultan. Perdona que te corte un segundo. Tú un día nos podrías hablar de... Es que claro, nos hablas de tu zona, que a nosotros nos resulta súper lejana. De hecho, hay un océano en medio. Y tú un día nos podrías hablar de la vida allí en vuestros barrios marginales, porque seguro que es total y absolutamente diferente a lo que nosotros estamos planteándonos ahora mismo en la cabeza. Me refiero que por mucho Claro. que yo me quiera imaginar, Francis, y discúlpame, estoy seguro de que no me estoy haciendo una idea correcta. No, claro, nosotros estamos acostumbrados a Europa en sí, hemos viajado por dentro de Europa, pero no hemos salido por de Europa. Sí, por supuesto que podríamos hablar de eso también, si Francis no es tan amable de contarnos algunas cosas más. Me gustaría, si es posible, amigos, que tomáramos dos cosas simplemente que se me quedan, que no puedo dejar de pensarlas. Es, la primera, nos has dicho, o a mí me dijiste antes de empezar esta conversación, que estábamos en un periodo que quedaban 17 años para un evento Uy, muy grande. es verdad que lo has dicho antes, perdona. Que me gustaría saber qué pasa dentro de esos 17 años, y quizá a lo mejor antes, que lo pregunté antes, pero no me quedó muy claro, que estábamos en el año 5000 y pico. ¿Desde dónde entonces, desde qué evento se empieza a contar? O sea, ¿desde qué evento empiezas a contar los años en la Tierra? ¿Y qué va a pasar en 17 años, si eres tan amable? ¿Y qué nos pasa en 17 años, Francis? ¿Qué nos pasa en 17 años? No sé cada higuera. Tenemos hasta el 2026 para guardar alimentos. Después del 2026 va a comenzar la hambruna total. Mucha hambre, mucha muerte. Van a haber más virus, van a haber más pandemias, van a haber más catástrofes, que también están relacionados con el proyecto HARP. Espera, ¿qué proyecto? Ese no Sí, lo el conozco HARP, yo. no sé si lo conoces, lo puedes buscar por internet, Juanjo, HAARP. ¿Dos as? Sí, lo puedes buscar. Estoy en él, Esto es porque la Tierra se está dirigiendo a alguna zona en concreto, porque si Perdona, High está en Frequency Active Aurora Research Program. HARP,
o no sé si es con Sí, doble A sí, o sí, no, sí, pero lo tengo, sí, 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 perdona, es sí, que sí. me ha pillado totalmente de lado, no tengo ni idea de lo que es eso. Sí, 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 Si pues me lo lo puedes pudierais mirar. contar un poquito. Bueno, que nos diga, nos ilustre un poco Francis. Ya, la Tierra no se está moviendo en ningún lugar, la Tierra es estacionaria. Ah, vale, 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 vale. No, es que yo había visto, perdona, había visto que lo que emulaba Cuando la gravedad, por decirlo así, la era un movimiento Biblia, el ascendente. fin del mundo no es un mundo. Sí, Francis. Ahora sí se ha cortado. ¿Mm? Hola, Se pilló. creo que se ha cortado, sí. Se le oye. Cortó. Se le quiere oír. Sí, Sí, se ha cortado. sí, ahora, perdona, el fin del mundo, ¿nos decías? En el 26, ¿no? Hemos cerrado en No, el el 26. 26 era lo de recopilar alimentos, pero ha dicho que había 17 años a partir de ahora. Pero se entrecorta un poco, sí. Jo, al final Sí, no nos se ha vamos a caído, salvar del fin del mundo. Ah, sí, ahora, Francis, sí te vemos. Como les el fin del mundo no es un cataclismo, el fin del mundo es fin del gobierno del diablo. Mundo en hebreo es gobierno. Entonces, fin del mundo es viene Cristo, acaba el gobierno del diablo y empieza a reinar Cristo para siempre. Ah, La tierra es estacionaria, no se mueve a ningún lugar. En la transfiguración, los apóstoles ven a Jesús en cuerpo glorificado. Nosotros también vamos a ser cuerpos glorificados, porque Él se hizo carne para vencer la carne. O sea, el pecado está en la carne, la concupiscencia, el aguijón que llamaba Pablo. Tengo un aguijón en mi carne, el cual, a causa de las revelaciones que Dios me da, me hace darme cuenta de que soy insignificante. ¿Por qué? Porque siempre pecaba. Se dio cuenta que iba a pecar tarde o temprano, porque estamos con la carne corrupta. Tenemos corrupción en nuestra carne. Las ganas de fornicar, las ganas de abusar, de que vemos algo de lo que podemos sacarle provecho, lo estamos haciendo. Mentimos, engañamos, hacemos daño. Siempre el más fuerte abusa del más débil. Entonces, eso es la maldad, lo que está dentro de la carne. ¿Por qué lo tenemos en la carne? Porque Eva fue la madre de todos los vivientes. Su útero fue adulterado, fue modificado, fue corrompido, fue alterado, fue adulterado, fue pirateado. Entonces ella pare a Abel y pare a Caín. Caín fue hijo biológico del diablo. La Biblia dice que Adán se llega una sola vez a Eva, su mujer, no se llega 2 veces. Entonces, cuando nace Caín, que fue el mayor, y luego nace Abel, Caín lo primero que hace es deshacerse del otro varón, hijo de Adán. Entonces, después de eso, nace Set. Los hijos de Caín mantenían ese linaje, esa simiente de las... Ellos hasta el día de hoy son un pequeño grupo, son la misma familia, que hasta el día de hoy están oprimiendo a los seres humanos. Cuando Cristo llegó a las sinagogas, donde que estaban los escribas y los fariseos, que eran los conocedores de la ley, los eruditos de la época, la élite de la época, los sacerdotes de la época, les dijo serpientes, generación de víboras, porque ellos eran los eruditos, los conocedores de la ley, los más bravos, los que merecían respeto. Pero qué bien que le cobraban cupos a las viudas, pero qué bien que le cobraban cupos a las viudas. Entonces nos podemos dar cuenta de que la élite está ahí, y hasta el día de hoy la élite está. Esos conocimientos de astrología, esos conocimientos de ciencia. Nosotros estamos en la religión católica y nosotros aquí se te quitaban los pecados pagando una ola. O sea que tampoco entendemos de la élite Sí, de una religión. manera criminal, tío. Que Sí, en la no, religión católica, pues... además, España es un país súper... Bueno, ya no. Era un país súper católico. Y entonces entendemos lo que es una élite. Y una élite religiosa, más todavía. ¿Sabes? Es brutal, aunque, joder, que voy a decir a vosotros tras la conquista, que no sepáis, que te diga, pero que esas élites nosotros entendemos suficientemente que nos llevan el cerebro por donde les apetece. Y yo me disculpáis, pero tengo que ir retirándome en brevísimo. Sí, sí, vamos a continuar en otro momento. Me alegro de conocer que después de estos 17 años no terminamos existencia, sino simplemente que entramos en un ciclo quizá más positivo del actual. Me quedo un poco más tranquilo, aunque sea un periodo que hasta que al llegar a él pues
cueste algo de trabajo y hay algunos inconvenientes. En el ¿Perdona? 2033 se dará a conocer el anticristo. El anticristo que va a hacer que todo entren a la bestia transhumana. Justo de lo que comentaban, de lo que está haciendo Elon Musk, el transhumanismo. Ese es el sueño que vio Nabucodonosor. Cabeza de oro, pecho de plata, piernas de bronce, los pies de hierro y los dedos de barro mezclado con hierro. Barro ¿Crees mezclado que- con hierro. Nosotros fuimos tomados Sí. del barro. Somos Sí. barro. ¿Crees que eso es Ahora, realmente... hay una ¿Crees que... Perdona, Francis, un segundo. ¿Crees que Ay. podemos retomar seguramente la conversación en otro momento con este transhumanismo y quizá con esta inteligencia artificial y con este cyborg o algo como punto de partida para una siguiente conversación? Si te importa. Sí, yo quiero hablar con Francis de Nabucodonosor, por favor. Al compañero Jesús también se le han quedado muchas preguntas en el tintero. Yo me ha resuelto muchas dudas que no entendía, porque la documentación es ardua y es pesada, y hacerlo así en viva voz es bastante más directo. Te agradezco muchísimo que nos dediques tiempo. Me encantaría volver a esta conversación en cualquier otro momento. Si quieres mantenemos bueno, estamos manteniendo el contacto y cuando encontremos otro hueco pues podemos seguir hablando, que me parece que estamos llegando a unos puntos bastante interesantes. Me está sorprendiendo bastante todo el tema desde que empecé a documentarme y me alegro mucho que seas capaz de expresarlo con tanta nitidez, con tanta convicción y con tanta certeza, ¿no? Porque una cosa es saber algo y otra cosa es saber expresarlo. Me parece que lo expones de una manera brillante y muchísimas gracias, Francis, por dedicarnos un poco de tiempo, encantadísimo, y mantenemos el contacto y me gustaría que retomáramos esta conversación en otro momento, si es posible. Gracias a usted también por permitirme entrar en su círculo de estos temas de conversación. A mí también me interesa mucho aprender. Creo que para eso estamos todos aquí, para aprender cada quien un poco del compañero, ¿no? Creo que juntando conocimientos vamos a poder llegar a una mejor conclusión, tal vez. Entonces, siempre estoy para aprender también, porque nadie tiene la verdad absoluta. Yo sé que la verdad es Cristo, pero de repente hay muchas cosas que me faltan aprender, conocer todavía. De lo que esté en mis manos, yo les voy a compartir lo que yo sepa, lo que yo tenga conocimiento. Igual que también estoy abierto para escucharlos, para aprender de ustedes, porque también deben haber temas que desconozcan. Claro que es así, como decía. Siendo de plantilla, tío. Como decía Juanjo, pues vivimos en partes muy distantes, y con un background muy diferente, y encantadísimo de compartir cualquier cosa que podamos desde nuestro lado, y un placer hablar contigo. Un placer, Francis, de verdad. Gracias. Un tío. saludo. Muchas Gracias. Salud. Que tengas buen día. Chao, chao. Igualmente, buenas noches.